Amados hermanos, gracia y paz. Vamos a darle continuidad a la serie que empezamos unas reuniones anteriores, que es un estudio a la epístola de los Colosenses. Hoy sería la reunión número 13 y la porción que vamos a ver en el día de hoy va desde el capítulo 3, verso 10 hasta el versículo 14. Lo vamos a leer desde el versículo 9 para comparar el 9 con el 10, pero la consideración es a partir del verso 10 en adelante. Recuerde que hemos traído una serie de enseñanzas donde hemos mostrado por porciones de la Biblia cómo poder entender esta preciosa epístola que el apóstol Pablo en la cárcel le envió a la iglesia en Colosas. Recuerde que la asamblea estaba siendo atacada por falsos maestros, por los judaizantes, por los ascetas, por los gnósticos, y Pablo estaba encarcelado. Él no podía ir personalmente a enfrentar esta situación. Entonces, como estaba encarcelado, lo que hacía Pablo constantemente era que orar por la iglesia y por dirección del Espíritu Santo escribe una epístola preciosa donde lleva el corazón de los colosenses a nuestro Señor Jesucristo, a exaltarlo a Él. Cuando todos los cristianos empezamos a ver a Jesucristo, todos los problemas interiores de la asamblea empiezan a caerse por su propio peso, apreciados hermanos. Cuando empezamos a ver a Jesucristo, empieza el cristiano a madurar. Entonces los problemas propios de la asamblea, que está compuesta por hombres que están en proceso de maduración, los problemas propios de la naturaleza humana empiezan a caerse por su propio peso, porque cada uno de nosotros va viendo cómo es Jesucristo, va aprendiendo la maduración, va aprendiendo el perdón, ¿cierto? Entonces es muy importante estudiar esta epístola sistemáticamente para que podamos entender entonces el mensaje del Espíritu Santo a la iglesia en Colosas y la aplicación a nuestro tiempo. Colosenses capítulo 3, versículo 9, voy a leer el 9 de Reina y Valera 60 y luego vamos a empezar a leerlo desde la Biblia textual 4. Entonces empezamos por Colosenses capítulo 3, versículo 9, primero de Reina y Valera 60. Dice: no mintáis unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Listo? Entonces, aquí el apóstol Pablo va a empezar a utilizar nuevamente la metáfora del vestido. Leemos el 9 porque la metáfora continúa con el versículo 10. Recuerda, hermanos, que habíamos dicho que la porción del capítulo 3, del 1 al 17, tenía 9 imperativos, o sea, mandamientos. Cuando nosotros vemos estos imperativos en la Biblia, significa responsabilidad del cristiano al escuchar la palabra, responsabilidad del cristiano a escuchar el mensaje que el Espíritu Santo les envía. Y hoy, en la porción que vamos a ver 2 imperativos: vestíos en el versículo 12, perdonaos en el versículo 13. ¿Listo? Entonces, también vamos a ver que en esta porción que vamos a leer aparece en estos 4 versículos 2 veces el verbo vestíos y aparece una tercera vez, pero de forma elíptica. Ya vamos a explicar qué es eso. En Reina y Valera 60 aparece explícito, pero en el texto griego no aparece la tercera vez. ¿Listo? Entonces, leímos que en lo que decía el apóstol Pablo era: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. ¿Listo? El viejo hombre data desde los tiempos de Adán. Cuando Adán crea al hombre era una nueva creación, no había nada viejo. ¿Listo? Cuando el hombre cae, se vuelve viejo. En ese mismo momento que cayó en pecado, ahora Adán ya no era un nuevo hombre, sino que era un viejo hombre. Y cuando Pablo se refiere a Adán como el viejo hombre, entonces nos referimos al viejo hombre que data desde los tiempos de la caída en pecado. ¿Listo? Entonces, el cristiano fue desvestido del viejo hombre con todas sus prácticas. Verso 10:
Leo de la Biblia Textual 4, que es la consideración que vamos a tratar el día de hoy. Y os habéis vestido el nuevo, que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Listo? Entonces volvemos a decirlo. Pablo utiliza la metáfora que describe el acto de vestirse y el acto de desvestirse para enseñar algo práctico a la iglesia en Colosenses y a la iglesia de todos los tiempos. Pablo muestra que el viejo hombre es como una especie de vestidura sucia que debemos quitarnos y desecharla para en su lugar colocarnos otra vestidura limpia, una vestidura resplandeciente que represente de quién nosotros nos hemos revestido. Hermanos, mire la figura que está utilizando aquí el apóstol Pablo y es muy importante. La figura del vestido. ¿Listo? Nosotros, todos nosotros sabemos qué es lo que tenemos vestido en estos momentos, ¿cierto? Porque después de la caída, Adán y Eva lo primero que hicieron fue hacerse vestiduras. Le cosieron unas vestiduras de higuera, ¿cierto? De ahí en adelante el hombre siempre ha vestido vestidos, ¿cierto? Entonces la vestidura habla de algo que yo puedo ver, ¿listo? Entonces quiere decir, este lenguaje metafórico, el apóstol Pablo está tratando de decir que entonces la vestidura en el cristiano son hechos que van a ser conocidos, así como el vestido que cada uno de nosotros tenemos. Por ejemplo, vamos a suponer que hay una persona que se disfraza con un vestido de luces. ¿Los ha visto? ¿Listo? Y vamos a suponer que en la ciudad donde está la persona se fue la luz. Esta persona, todo el mundo va a saber dónde está por el vestido que tiene, va a ser reconocido por el vestido que ella tiene. De la misma manera, la manera de vivir del cristiano es como su vestido, porque es visible a los ojos del mundo. Los inconversos, y escuche bien, no leen libros religiosos. Usted nunca va a ver un inconverso leyendo el libro religioso, la Biblia, la Escritura. Los inconversos lo que leen son cristianos. Los inconversos están leyendo constantemente a los hijos de Dios. Entonces es necesario que los inconversos lean nuestra vida y vean nuestras vestiduras con que fuimos vestidos. ¿Listo? Entonces aquí, recuerde, aquí en la Biblia textual, el texto dice y. O sea, ese y es hablando de continuidad. Entonces ya nos habemos despojado del viejo hombre y ahora entonces os habéis vestido, mire cómo traduce esta traducción, os habéis vestido el nuevo. Dice acá, en Reina Valera 60 debe decir nuevo hombre, ¿cierto? Os habéis vestido del nuevo, del vestido nuevo. Aquí dice, y os habéis vestido del nuevo, que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó. ¿Listo? Entonces acá llamo la atención que este verbo os habéis vestido el nuevo, vestido, es un verbo que tiene una forma gramatical muy interesante, hermanos. ¿Listo? Está en tiempo aoristo, que significa una acción definitivamente hecha. O sea, en algún momento a usted, a mí y a todos los cristianos nos vistieron con el nuevo. Eso es lo que significa esa forma gramatical. Pero también este texto está en voz pasiva. ¿Listo? Quiero que primero miramos en Gálatas de qué fuimos vestidos nosotros. Vamos a Gálatas, capítulo 3, verso 27. Gálatas, capítulo 3, verso 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Dice,
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿de Cristo estás qué? ¿Cuándo? Cuando fuimos bautizados. ¿Cuándo fuimos bautizados? Aquí no está hablando del bautizo en agua. Aquí está hablando del bautizo en la muerte de Jesucristo por medio del ejercicio de la fe. En el momento que una persona cree en Jesucristo, es sumergida en la muerte de Cristo y es bautizada en Cristo. Y en ese momento, así nosotros no lo sepamos, se nos da una nueva vestidura. ¿De quién se nos reviste? Texto. Nos reviste de Cristo. Entonces la vestidura, por eso el verbo está en aoristo, la vestidura nos habla entonces de que en el momento de que creímos en el Señor ya nos vistieron de Cristo. De eso estamos revestidos. Esa es nuestra vestidura, hermanos. Y por eso entonces insistimos en que el mundo no lee libros religiosos sino cristianos. Entonces el mundo debería leer la vestidura que tengo yo. Es Cristo nuestro vestido, hermanos. Y Cristo tiene una experiencia de vida, ¿cierto? Por eso entonces ahí adquiere significado Gálatas capítulo 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora vivo, ¿lo vivo en qué? En la fe. Lo que vivo en la carne ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Listo? Entonces, hermano, fuimos vestidos para que el mundo viera cómo era Jesucristo. Fuimos vestidos de Él, ¿cierto? Volvamos entonces a Colosenses. Y os habéis vestido el nuevo. Y entonces dijimos que este texto, este verbo, está en voz media. Y muy interesante porque en español tenemos la voz activa y la voz pasiva. ¿Listo? La voz activa es cuando yo hago la acción. Por ejemplo, yo comí. ¿Listo? Yo hice la acción, yo comí. La voz pasiva es cuando alguien hace la acción sobre mí. ¿Listo? Rubiela me dio comida. Entonces, ¿quién hizo la acción? Alguien hizo la acción sobre mí. Pero en el griego hay una tercera voz, que es la voz media. ¿Listo? ¿Qué significa esta voz? Quiere decir que cuando yo hago algo y alguien simultáneamente lo hace en mí. ¿Listo? Entonces, ¿qué entendemos nosotros con esta voz media? Que en algún momento alguien hizo una acción sobre mí, vestirme. ¿Quién? Cristo, en el momento de la fe. Pero también habla de una acción que estoy haciendo yo. Entonces quiere decir, con la voz media, que aunque yo fui vestido, el cristiano también tiene la responsabilidad de constantemente expresar sus nuevas vestiduras. La voz media habla de que yo hago la acción, pero que alguien más también la hizo. ¿Listo? Entonces quiere decir que el cristiano tiene la responsabilidad, ¿cierto?, de manifestar cómo es la nueva vestidura para que el mundo conozca cómo es Jesucristo. ¿Listo? Entonces recuerde, y os habéis vestido el nuevo. ¿Listo? ¿Qué pasa con este nuevo? El nuevo habla de la nueva naturaleza que a usted, querido hermano, y a mí me implantaron y nos implantaron en el momento del ejercicio de creer en Jesucristo. Entonces, esta nueva naturaleza es como una especie de vestido, ¿cierto?, que habla de la nueva experiencia de vida del creyente, apreciado hermano. ¿Listo? ¿Qué pasa con este nuevo? Este nuevo, dice acá, está siendo renovado. ¿Listo? Este nuevo hombre o nuevo vestido está siendo renovado. Y este verbo está en presente pasivo. O sea que hay una acción continua de renovación que alguien está haciendo. ¿Quién es ese alguien? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está muy activo en su mente y en su corazón, renovando, ¿cierto?, su experiencia de vida. Esta palabra renovando significa transformar algo en nuevo y en diferente. Eso
Eso es lo que significa renovar. ¿Listo? Hay un texto en Efesios que nos ayuda a entender esa renovación del nuevo. Claro, Dios no va a renovar el viejo lo vio muerto en la cruz, el viejo hombre fue muerto, va a estar renovando el nuevo en nuestro corazón, en nuestro interior, ¿cierto? La nueva vestidura. Con los Efesios, mira lo que dice Efesios, para entender un poco esta renovación. Efesios 4, versículo, voy a leerlo desde el 22. Dice, leo Biblia textual 4. En cuanto a la antigua manera de vivir, ¿usted se ha puesto a pensar en su antigua manera de vivir en algún momento, cierto? Ahora que somos de Cristo, uno hay veces recuerda y hace memoria de cómo éramos muchos de nosotros antes de ser de la fe, ¿cierto? Y entonces dice acá en Efesios 4:22, en cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre que está siendo destruido por los deseos del engaño, a renovarse, ojo, en el espíritu de la mente y a vestirse el nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia, en la santidad y la verdad. Llamo la atención entonces que esta renovación es en ¿dónde, apreciado hermano? Es en la mente. Es en la mente, aquí lo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Listo? Tiene la misma forma verbal, presente, pasivo, una acción continua que alguien más va a hacer. ¿Listo? Traduce mejor dejarse renovar. Entonces el llamamiento del Espíritu Santo es a que nos dejemos renovar nuestra manera de pensar, nuestra mente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque según pienso, según actúo. Así como pienso, así actúo. ¿Listo? Entonces aquí el Espíritu Santo dice que la renovación de la mente implica necesariamente una renovación en la forma de pensar. ¿Cómo debemos pensar nosotros? Bueno, recuerda los versos anteriores, poner la mente ¿en dónde? En las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Esto es lo que vamos a leer ahorita. ¿Listo? Entonces la manera de pensar del creyente debe ser renovada constantemente por el Espíritu Santo. Una mente renovada se expresa en la forma de vivir. Una mente que ha sido renovada ya no vive como vive el mundo, hermano. Hermano, ¿y cómo vive el mundo? Bueno, cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra y tiene la propia experiencia antes de Cristo para saber cómo vivía el mundo. Una persona que ha sido renovada y está siendo renovada constantemente en su manera de pensar, ya no sigue la corriente del mundo, hermanos. Su manera de pensar es diferente. Se aparta cada vez más de la forma de pensar del mundo, hermanos. Y por eso el Señor hace mucho énfasis siempre en la renovación y en la transformación de la mente. Porque si el diablo se gana la mente de un cristiano, se lo gana a él. ¿Listo? Entonces por eso el Señor está trabajando a través del Espíritu Santo en nuestra mente. ¿Listo? Entonces, esa naturaleza que Dios nos ha dado en el momento de que creímos en el Señor Jesucristo, esa nueva naturaleza o el nuevo hombre es la nueva naturaleza con nuevas capacidades que Dios le da al creyente para que el creyente pueda agradar el corazón del Padre. Antes usted no podía agradar a Dios, ¿o sí? No. La experiencia de vida que usted tenía era una vida donde no conocía quién era Dios, era una vida alejado de las promesas de Dios, ¿cierto? Entonces usted vivía para agradarse a usted mismo, ¿cierto? Usted nunca vivía en pos de agradar al cielo. Cuando hablo del cielo me refiero a Dios, ¿cierto? Entonces, ahora, cuando nos implantan el nuevo hombre, la nueva naturaleza, cuando ahora nos dan esa nueva naturaleza, viene con la capacidad de poder hacer lo que antes no hacíamos, hermano. ¿Y era qué? Complacer a través de Jesucristo el corazón del Padre. Y la persona que está siendo renovada, cambiada en su manera de pensar,
cada día se va a reconocer. ¿Por qué? Porque tiene un deseo profundo de agradar al Padre Celestial. Ya empieza a dejar de vivir para sí y empieza a vivir para su causa, para la causa de Dios, para la causa del reino de los cielos. Entonces, sabemos por la Biblia que el Espíritu es el agente que está renovando y actuando en la mente del cristiano, cambiando su forma de pensar, y al haber un cambio en la forma de pensar, va a haber un cambio en el accionar y en el vivir de ese cristiano. Usted se va a dar cuenta cuando un cristiano está siendo renovado en su manera de pensar. Usted lo escucha hablar, usted lo escucha vivir, usted lo ve, se da cuenta cuando ese cristiano tiene puestos los ojos en el cielo, tiene puestos los ojos en el cielo y el esplendor del cielo, hermanos. Entonces, hay medios de gracia dados por Dios para la renovación de la mente, y uno de ellos es el Espíritu Santo. Nos va a ayudar a cambiar nuestra manera de pensar. Otro medio de gracia es la comunión. La comunión nos ayuda a que nosotros seamos educados y moldeados más a la manera de pensar del Espíritu Santo. ¿Listo? Volvamos al texto. Y os habéis vestido del nuevo, que está siendo renovado. Ojo, este proceso y este trabajo del Espíritu Santo tiene una meta. Hasta, dice acá, Francisco La Cueva traduce para, la preposición eis, para o hasta un conocimiento pleno. Bueno, recuerde que en esta epístola es distintiva porque el apóstol Pablo está combatiendo el gnosticismo. Y recuerde entonces que los gnósticos hablaban de que ellos tenían una gnosis, un conocimiento de todas las cosas, y aquí es la cuarta vez que el Espíritu Santo a través de Pablo utiliza la palabra epignosis, que ya la hemos visto. Ya sabemos que es la palabra epignosis, un conocimiento desde arriba y un conocimiento preciso de Dios. Entonces la renovación de la mente tiene una meta, hasta que cada cristiano conozcamos precisamente cómo es Jesucristo. Ese conocimiento que vamos obteniendo de cómo es el Hijo de Dios va afectando nuestra mente y por ende nuestra experiencia de vida, hermanos. Por eso nosotros insistimos tanto en conocer quién es Jesucristo profundamente. Un cristiano que conoce profundamente quién es el Señor es afectado en su manera de vivir, hermanos. Entonces esa nueva naturaleza y ese nuevo vestido que nos dieron se está renovando y cambiando constantemente nuestra manera de pensar para tener un conocimiento preciso del Hijo de Dios. Entonces el nuevo hombre o esta nueva vestidura que está en nosotros se desarrolla progresivamente hasta conocer cada vez más un poco de nuestro Señor Jesucristo. Todas nuestras predicaciones deben guiar el corazón de los hermanos ¿a quién? A Jesús el Señor, a conocerlo más claramente. Y ese conocimiento va afectando toda la asamblea positivamente, porque entonces ahora en experiencia ya vamos a dejar de vivir nosotros por nuestros intereses y empieza a vivir Cristo, y empezamos a vivir para Cristo, y empezamos a vivir por Cristo, y empezamos a vivir en Cristo, y entonces la asamblea va a ser bendecida, va a ser beneficiada, va a volverse una asamblea espiritual, hermanos. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo también que se va renovando hasta un conocimiento pleno, ese nuevo hombre, ¿listo? Y aquí dice, conforme a la imagen del que lo creó, ¿listo? Entonces aquí estamos viendo que esa renovación que es constante por el Espíritu Santo, cambiando nuestra manera de pensar,
ella tiene una meta hasta llegar a un conocimiento preciso de quién es el Hijo de Dios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque Él fue, porque aquí dice, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién creó el nuevo hombre? Jesucristo en la cruz. Él fue el que creó el nuevo hombre. Entonces, el desarrollo, la renovación y el conocimiento al cual va a llegar el cristiano, todos nosotros, es hasta el conocimiento de aquel que lo creó, que creó el nuevo nombre, el nuevo hombre. El conocimiento es Jesucristo. ¿Listo? Mire lo que dice Efesios, unas páginas atrás, capítulo 2, verso 14. 14, 15 y 16. Mire lo que dice. Efesios 2, 14. Voy a leer de la Biblia textual 4. Dice, porque Él es nuestra paz, el que, habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos hizo uno, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos, para crear en sí mismo de los dos, ojo, un solo nuevo hombre. ¿Qué dice acá entonces? Que estamos siendo renovados hasta un conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, ¿quién creó el nuevo hombre? Cristo en la cruz. ¿Listo? Y aquí dice, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ellas las enemistades. ¿Listo? Entonces allí en la cruz Jesús el Señor hizo un hombre nuevo. Entonces, como Él fue el que creó ese nuevo hombre y ha sido implantado la nueva naturaleza tipificada como una nueva vestidura, entonces ahora nosotros vamos caminando en pos de conocer plenamente el que nos creó, nuevos hermanos amados. ¿Listo? Por eso entonces dice, acá termina diciendo el texto de Colosenses, capítulo 3, termina diciendo, conforme a la imagen del que lo creó. Verso 11, uno de los versos importantísimos de la epístola, juntamente con Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, juntamente con Colosenses 2:9, en Él habita 2:9 y 19, en Él habita la plenitud de la deidad, y juntamente con Colosenses 3:11 es el clímax de la epístola. Porque vemos cuál es la intención del Espíritu Santo en el corazón del apóstol de Pablo para con la iglesia. Llevarla siempre al conocimiento del Hijo de Dios y engrandecer a Jesucristo y que podamos entender su obra en nosotros, hermanos. Verso 11. Empieza donde, o sea, ¿cuál es ese donde? En el nuevo hombre en Cristo. Cristo es el nuevo hombre. No somos nosotros el nuevo hombre, es Jesucristo en nosotros. Él es la nueva naturaleza, Él es el nuevo hombre. ¿En dónde? Ese donde es en Cristo. Mire lo que pasa. Mire lo que hace la gloriosa transformación progresiva a la imagen de Dios. Esa transformación progresiva lo que va a hacer es que no reconoce los límites raciales, sociales, culturales o religiosos. El nuevo, cuando estamos en Cristo, la barrera de todo lo natural se pierde, se acaba. ¿Listo? Vamos a leerlo bien. Donde, 11, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión o incircuncisión, bárbaro, excita, esclavo, libre. Listo. ¿Qué significa esto entonces? En Cristo no puede haber distinciones raciales, distinciones sociales, distinciones religiosas y distinciones culturales. En el nuevo hombre no existe ninguna persona natural.
En el nuevo hombre solo es Jesucristo el que tiene la preeminencia. ¿Listo? Entonces en el nuevo hombre vive en un ambiente donde todas las distinciones raciales, nacionales, culturales, sociales han desaparecido. Me explico. Cuando hablamos de raciales y religiosas, el texto dice griego y judío. Eso es distinciones raciales. Los judíos, por la circuncisión, hacían distinción con todo el mundo. ¿Listo? Cuando hablo de distinciones religiosas, hablo de circuncisión e incircuncisión. ¿Listo? Cuando hablamos de distinciones culturales, estamos hablando de bárbaro y excita. También distinciones sociales entre esclavo y libre. Cuando usted empieza a leer acerca del trasfondo del Nuevo Testamento, en el contexto histórico que fue escrito, va a entender cómo era la esclavitud en su tiempo. Y va a entender un poco más esta frase de esclavos y libres. Entonces, dice el Espíritu Santo en Colosenses que en el nuevo hombre no hay griego. Es una distinción para decir todo lo que no es judío. ¿Listo? Así decían los judíos. Judío, en ese nuevo hombre, en esa nueva naturaleza, tampoco hay judío. Hermano, pues es el pueblo de Dios, el que tiene las promesas. Pero en el nuevo hombre no hay distinción entre judío o griego, hermano. Entonces, ¿a qué se refiere el judío? Bueno, a la simiente física de Abraham a través de Isaac y de Jacob. ¿Listo? Los griegos y los judíos son diferencias raciales que no existen en Cristo. ¿Listo? En donde tampoco hay bárbaro. El bárbaro en su momento era un vocablo que se utilizaba para referirse a alguien que hablaba un lenguaje defectuoso, mal articulado o muchas veces tartamudeando. Y los griegos decían que los bárbaros, que el mundo estaba dividido entre griegos y bárbaros. ¿Listo? Entonces, lo que no fuera griego, para los griegos eran todos bárbaros. ¿Listo? El excita, ¿listo? El excita, término que se usaba en su momento para referirse a los habitantes del norte del Mar Negro, que eran tribus nómadas, y se referían a ellos con ese término para referirse a alguien salvaje y sin educación. ¿Listo? En Cristo no hay excitas. En Cristo, en el nuevo hombre, no hay siervo. Esta palabra siervo es esclavo. ¿Listo? Y recuerde que en el cristianismo había muchos esclavos convertidos a Cristo. Onésimo era uno de ellos. Pero en Cristo tampoco hay distinciones sociales. En Cristo no hay esclavos. Hay y no hay, me explico. En los tiempos de los apóstoles, la esclavitud existía. Y habían hermanos que se convertían en esclavos, que se convertían a Cristo. Pero seguían siendo esclavos. No cambiaban la condición de esclavos. ¿Listo? Pero cuando un hermano iba a tratar con otro hermano, así fuera esclavo, tenía que tratarlo en una misma condición porque era de Cristo. Porque en Cristo no había esa distinción, ni de rico, ni de pobre, ni de esclavo, ni de libre. Incluso el que era libre, un ciudadano romano que era libre, muchas veces era adinerado, y era de Cristo, y se encontraba con un esclavo que era de Cristo, muy difícil en el contexto histórico, pero ahí entonces el relacionamiento del libre romano, cristiano, con el esclavo cristiano, el relacionamiento tenía que ser un relacionamiento en Cristo. Y por eso hablamos de la manera de pensar renovada. Entonces ese libre, ese ciudadano libre romano en Cristo, cuando trataba a su hermano esclavo en Cristo, tenía que tratarlo conforme a las Escrituras. Considerad a los demás superiores a vosotros mismos. Pero es que yo soy libre y él es esclavo. Y es ahí entonces donde operaba la renovación de la mente. Ese cristiano romano libre debía tratar a su hermano en Cristo esclavo como a él mismo o como superior a él mismo. Y en el contexto histórico era difícil
pero en Cristo todo eso era posible, porque Cristo enseñó que las distinciones se acababan. ¿Listo? Gloria al Señor por los ricos, gloria al Señor por los pobres, gloria al Señor por los blancos, por los verdes y por los morados. Pero todos somos uno en Cristo, hermano, no hay distinción. Nadie tiene un trato más excelente, menos excelente, todos somos de Cristo, hermano. Hermano, pero si yo me gané un Oscar, ¿somos de Cristo? Nos tratamos iguales. ¿Listo? Entonces en Cristo, tampoco hay libres. ¿Listo? Generalmente estos libres o son personas de nacionalidad romana que eran libres o personas que se habían hecho libres después de ser esclavos. ¿Listo? Entonces, en Cristo desaparecen todas las barreras que separan a los hombres. Por eso esa frase tan preciosa en este capítulo: Cristo es el todo en todos. O sea, lo que hay es Cristo en el esclavo, lo que hay es Cristo en el libre, lo que hay es Cristo en el excita, lo que hay es Cristo en el judío, lo que hay es Cristo en el griego, lo que hay es Cristo en el bárbaro. No hay nada más, ¿cierto? Entonces el nuevo hombre es la nueva criatura hecha a la imagen de Jesucristo. Ahí no hay distinciones de ninguna índole, apreciado hermano. La Biblia dice que Cristo es el todo y en todos. Ahora, ¿de qué nos habla ese todo y en todos? Nos habla de plenitud. Plenitud, todo. Todo lo que es el hombre lo debe hallar es en Cristo. Todo Cristo es el todo y en todos, en el contexto hablando de las distinciones raciales. Ahora, una aplicación para nuestra vida práctica, con pregunta: ¿Cristo ha llegado a ser el todo para su vida? Es una buena pregunta que debemos hacernos. ¿Hasta qué punto ha llegado Jesucristo en nuestro corazón, que se ha convertido el todo para nosotros, hermanos? Entonces, en el contexto histórico, ese Cristo es el todo y en todo nos habla de una plenitud. Nos habla también de la preeminencia que Cristo tiene como nueva creación en todos los hijos de Dios, apreciados hermanos. Entonces significa que Cristo debe ser todos y debe estar en todos. En el nuevo hombre, Cristo debe ser en cada uno de nosotros. Él es la nueva creación y no hay lugar para distinciones en ninguno. En la nueva creación no hay distinción para nadie, hermano. Y este aspecto lo vamos a ver más claramente en la resurrección. En la resurrección no habrá distinción de ninguna índole social, racial, cultural, religiosa, nada. Todos seremos hijos de Dios, ni más ni menos, porque fuimos creados como una nueva creación. La nueva creación, cuando nos den el cuerpo nuevo, ya nosotros no seremos ni de Colombia, no seremos ni de España. Ya la nueva creación no nació de ninguna mujer, porque el cuerpo nuevo nos lo dio Dios. Entonces ahí se acabarán todas las distinciones de todo, hermano. Y Cristo será engrandecido en los corazones de todos los hijos de Dios. Aleluya. Entonces, como Él es el todo y en todo, no hay lugar para el hombre natural. ¿Listo? Entonces, en el nuevo hombre, preste atención, en el nuevo hombre, por este versículo, Cristo es la centralidad y la universalidad. No hay nada más preeminente en el nuevo hombre que Cristo. Eso es lo único preeminente. Él debe tener la preeminencia, la centralidad universal. Cristo es el todo. En el nuevo hombre no hay nada más. En el nuevo hombre no hay tiempo para exaltarme a mí, no hay tiempo para exaltar al hermano, a la hermana y engrandecerlo. No, en el nuevo hombre lo único a quien le debemos la preeminencia es al Señor Jesucristo. Amén. ¿Listo?
Entonces, Cristo es el único que cuenta en la nueva creación. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que este versículo es uno de los importantes teológicos que exaltan el nombre de Jesucristo, hermanos. Verso 12. Ahora pasemos a el primer imperativo que vemos acá en esta porción que vemos en el día de hoy. El imperativo primero es vestíos. ¿Listo? Vestíos. Pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Qué son estas cosas? Las de arriba. Recuerda que ya lo habló en el capítulo 3, buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba son esto que estamos leyendo. ¿Listo? Entonces aquí el verbo está en imperativo. ¿Qué quiere decir eso? Responsabilidad por parte de los oyentes. Responsabilidad que usted y yo, querido hermano, la vamos a cumplir en Jesucristo. Ahora debemos vestirnos. Ya el Señor nos vistió, amén. Ya estamos revestidos de Cristo, pero está hablando de la práctica, está la parte práctica de la epístola, vestíos, y ahorita más adelante Pablo va a mostrar un poco más práctico lo que significa ser vestidos, ¿listo? Entonces, la idea es que nos vistamos sin demora de las nuevas virtudes, de aquellos que han sido escogidos por Dios, de aquellos amados de Dios y de aquellos santos de Dios. Debemos vestirnos de las nuevas virtudes que son las cosas de arriba. ¿Cuáles son? Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Esas son las nuevas virtudes de las cuales ahora nosotros debemos experimentar y vivir. ¿Qué es entrañable misericordia? Esta expresión, naturalmente, en el contexto es un hebraísmo que describe una compasión en lo más profundo. Habla de un corazón compasivo. Por eso habla de entrañable misericordia. En lo más profundo, esta persona, dice el Espíritu Santo, que debe vestirse con un corazón compasivo en todo momento, con sus hermanos y con sus semejantes. También debe vestirse de benignidad. Esta palabra significa bondad, delicadeza o generosidad. Aparece como fruto del Espíritu Santo. Entonces, el vestirme de benignidad o de bondad es la disposición del corazón que se manifiesta en hechos bondadosos. Así debo vestirme yo, como una persona que está haciendo hechos bondadosos constantemente. También debemos vestirnos de humildad. ¿Listo? ¿Qué significa la humildad? Bueno, la buena disposición a ser rebajados y a considerar a otros como mejores a uno mismo. Eso hace parte de la humildad. ¿Listo? Entonces, esta humildad se manifiesta en un corazón que se ha rendido a la voluntad del Señor. No le importa lo que piensen de uno mismo, si lo exaltaron, no lo exaltaron, lo rebajaron, no lo rebajaron, porque la humildad la vemos nosotros en la enseñanza en Filipenses de Cristo. Se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, por eso decimos que la humildad significa una buena disposición a ser rebajado y a considerar a los demás como mejores a uno. Mansedumbre es la disposición de espíritu con que el creyente acepta sin reservas el trato y propósito de Dios para su vida, sin discutirlos, sin resistirlos. Señor, ¿por qué llueve solamente en mi casa y en la casa del vecino no llueve? ¿Qué hice yo para merecerme esto, Señor? ¿Listo? Entonces, una persona mansedumbre es aquella persona que acepta con agrado los tratos y propósitos de Dios para su vida. ¿Listo? La siguiente es la paciencia, pero quiero que hagamos una aclaración con la paciencia. Vamos a Colosenses 1:11, ahí mismo, Colosenses 1, verso 11, dice 11:
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, aquí dice, para toda paciencia, para toda constancia y paciencia. Reina Valera 60 dice, para toda paciencia y longanimidad. ¿Cierto que sí? Bueno, aquí, donde dice paciencia, no es la misma palabra griega que paciencia en el versículo 11. Generalmente, la palabra griega para paciencia es la hipomoné. Es una palabra que significa que usted puede soportar bajo la presión. En el griego hay mínimo 2 palabras para paciencia, que es la palabra hipomoné y la que aparece acá, la palabra griega macrotimía. ¿Listo? Entonces, la paciencia hace que una persona no sucumba bajo las pruebas y bajo las tribulaciones. ¿Listo? Esa es la paciencia de la hipomoné. Pero la que estamos leyendo acá es la macrotimía, que se refiere al control que una persona ejerce sobre sí misma para no reaccionar violentamente en un momento específico. ¿Listo? Esa es la diferencia entre paciencia de hipomoné y paciencia de macrotimía. Esa es la diferencia. Una, la persona puede resistir las pruebas, las tribulaciones, ¿listo? Y por el otro lado, la persona tiene un dominio para no reaccionar violentamente en un momento dado. Todo esto es las vestiduras del nuevo hombre, hermano. Esa debe ser la experiencia de vida. Aunque está en mandamiento imperativo vestidos, sabemos que es con la gracia del Señor. Es responsabilidad suya, pero sabemos que el poder proviene del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces esta vestidura, ¿qué es lo que hace? Refleja la manera de vivir del nuevo hombre, que es Cristo en nosotros. Y sigue, versículo 13. Soportando los unos a los otros y perdonándoos, aquí está en imperativo, los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa soportándoos? Sostener al otro. ¿Listo? Al relacionarnos mucho nosotros, cuando nosotros nos relacionamos mucho, pues es inevitable que descubramos los fallos y las faltas que tienen los hermanos, ¿cierto? Yo lo conozco a usted, usted conoce mis faltas, yo la conozco a ustedes y conozco sus faltas. Eso sucede por el relacionamiento que tenemos y por la comunión que tenemos. Eso es algo inevitable. Pero aquí el mandamiento es que aunque yo sé que usted tiene fallas, el mandamiento es que debo soportarlo, quiere decir capaz de sufrir la carga, de poder soportarlo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, describe la paciencia que debemos mostrar para con los fracasos, tropiezos y fallas de nuestros amados hermanos. Quien es capaz de soportar no tendrá en cuenta las ofensas recibidas y nunca las tomará como pretexto para apartarse de su hermano. Mire que el soportarnos es un ejercicio bonito. ¿Por qué, hermano? Porque va incluido en ese ejercicio la misericordia. ¿Sí? Porque yo sé que yo tengo fallas, que yo tengo faltas. Y también sé que mi hermano tiene faltas y tiene fallas. Entonces, cuando yo soporto sus faltas, sus fallas, entonces estoy actuando con misericordia, porque yo sé que también a mí me las van a soportar, a mí también me las van a perdonar. ¿Listo? Y termina el texto en imperativo. Perdonaos. ¿Listo? Ya hablo de soportando, que ese soportar y perdonar amplía el sentido de la paciencia. Y ahora viene perdonaos, que ese mismo verbo está en el 2:13 cuando dice: y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos
todos los delitos o todos los pecados. Es el mismo verbo. ¿Listo? ¿Qué habla esto? Bueno, habla del perdón por las ofensas recibidas. O sea, de esto también debemos vestirnos. ¿Listo? El soportarse unos a otros es una responsabilidad en cada creyente, pero el perdonar es una responsabilidad personal, apreciados hermanos. ¿Listo? Porque está en imperativo. ¿Listo? ¿Qué significa perdonar? Ejercer gracia con los ofensores. Eso es lo que significa perdonar. ¿Listo? Y el texto dice, de la manera que. ¿Qué significa esto, apreciados hermanos? Que el perdón que yo otorgo a los que me ofendieron es el mismo perdón que yo recibí de Cristo. De la manera que Cristo me perdonó cuando yo lo ofendí pecando, así yo debo perdonar a mis amados hermanos. ¿Sí me entiendes? Entonces aquí habla, ese adverbio de la manera significa en la misma proporción. Entonces, de manera que en la misma proporción en que Cristo me perdonó, así debemos perdonarnos unos a otros. ¿Cómo nos perdonó Cristo a nosotros? ¿Ya se preguntó eso? ¿Usted ya dimensionó cómo el Señor me perdonó a mí? ¿Ya lo pensó? Dios es el ser más santo del universo. Y nuestros pecados ofendieron al ser más santo del universo. Y el ser más santo del universo es una falta infinita contra el ser infinito de Dios. Nos perdonó. ¿Ya ha dimensionado el perdón que Dios hizo con usted? Bueno, ahora viene la aplicación. El mandamiento, vestirnos. ¿Listo? Entonces, hermano, cualquier ofensa que nosotros podamos recibir, aún la más grande, es infinitamente menor a la ofensa perdonada por Dios en base a la obra de su Hijo Jesucristo. No se compara. Hermano, si usted supiera que la hermana no me dio la mano, no la perdono, y usted ahí mencionó cuánto Cristo lo perdonó a usted y comparó esa ofensa de que la hermana no le dio la mano con el perdón que le dio el Señor, ¿ya lo comparó? ¿Vio la distancia? Perdonados los unos a los otros. Esa es la nueva vestidura, el nuevo hombre. Esa es la experiencia de Cristo. Si hay alguien que nos perdonó cuando lo habíamos ofendido, era Él, hermano. Es que, hermano, si usted supiera lo que me hizo. A lo cual le respondemos, ¿usted ya supo lo que hizo Cristo por usted? No tiene comparación, ¿cierto? Amén. Verso final, 14. Y sobre todas estas cosas, la Biblia textual dice el amor, el cual es el vínculo de la perfección. Aquí no aparece el verbo vestíos, que sí está en Reina y Valera 60, ¿cierto? Ahí aparece vestíos de amor. Bueno, aquí vestíos es una elipsis. ¿Qué es una elipsis? Ya lo dije al principio. Una figura retórica que consiste en la supresión de ciertos términos con el objetivo de construir oraciones más cortas. Entonces, Pablo no colocó la palabra elipsis, pero debe ser introducida en la oración para poder entenderse y tener un sentido claro del texto. Aunque el texto griego literalmente no lo dice, pero la traducción de Reina y Valera lo incluyó. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, el cual es el vínculo de la perfección. Entonces, ¿qué hace el vestirnos de amor? Cubre y embellece el resto de las virtudes mencionadas anteriormente. Dios es amor, completamente claro, ¿cierto? Juan 4, 24. Por consiguiente, Dios ama por necesidad, porque eso es inherente a su propia naturaleza. Si Dios no amare, Dios no pudiera subsistir, porque Él subsiste en el amor. Entonces mire que Pablo deja esta última experiencia de la vestidura de último para mostrarnos la importancia que es vestirnos de este amor, porque dice que este amor es el vínculo. ¿Sabe qué es un vínculo? Es aquello que une elementos distintos entre sí.
hermanos, el vínculo de la perfección. Quiere decir que el amor es el vínculo o el ligamiento perfecto. El amor es lo que nos une unos con otros para que avancemos a la perfección. Dice la Biblia, ¿cierto? La Escritura es muy clara cuando dice que el conocimiento envanece y el amor edifica. Cuando hay conocimiento sin amor, no hay edificación, hermano. No hay edificación. Entonces aquí el llamamiento del Espíritu Santo es que después de experimentar todas estas virtudes, también añadimos a la fórmula que nos da el Espíritu Santo, todos estos ingredientes, añadimos el amor, que ya ha sido derramado en su corazón y en mi corazón. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones en el mismo momento del ejercicio de la fe, cuando nos vistieron de las nuevas vestiduras. Entonces, ahora yo puedo amar sobrenaturalmente a mi hermano, no con el amor natural. Con el amor natural la paciencia se me acaba ya, no me dura un minuto. Pero con el amor sobrenatural de Dios puedo tener entonces una experiencia de todas estas virtudes que nosotros acabamos de decir en estos momentos. ¿Listo? Entonces vemos que el amor es la corona de las virtudes cristianas, ¿cierto? Nuestra relación como cristianos debe siempre descansar en amor. No debe descansar en otra cosa. No debe descansar ni siquiera en el conocimiento, hermanos. Debe descansar en el amor. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos entender como aplicación para este capítulo? Bueno, que nosotros en Cristo hemos muerto y hemos resucitado y ahora tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza. ¿Listo? Y en esa nueva naturaleza, el cristiano somos llamados a tener un ejercicio constante de expresarla. Para eso tenemos comunión. La comunión nos ayuda a que haya un ejercicio de las virtudes y de la nueva vestidura. Entonces, yo estoy mucho con el hermano, yo estoy mucho con la hermana, yo ya conozco sus faltas, entonces voy aplicando el soportarlo. Lo mismo que hacen conmigo. ¿Listo? Yo estoy mucho con el hermano, yo estoy mucho con la hermana, estamos compartiendo por causa de la comunión y yo soy bondadoso con este hermano. ¿Listo? Entonces la comunión es digámoslo así, el ámbito necesario para la aplicación de las virtudes cristianas. Y no solamente la comunión, en su casa, los que somos casados, con los hijos, esposas, en nuestros trabajos. ¿Listo? Es un ámbito propicio para que podamos aplicar esta nueva vida, ¿listo? Este nuevo vestido que nos dio el Señor Jesucristo en el momento del ejercicio de la fe. Dios mediante, en la próxima reunión veremos del capítulo 3, verso 15 hasta el verso 17 y luego entonces daremos paso a la familia. Porque hay consejos para los esposos, para las esposas, para los padres, para las madres, para los hijos, para los esclavos, para los amos, para todos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a concluir por ahora. Que el Señor nos ayude a que tengamos una experiencia del nuevo vestido. Cristo es el todo y en todos.